Bien, estimados colegas, en este video vamos a acompañar el material propuesto de la plataforma para el uso de herramientas y comandos de GeoGebra para el trabajo con la estadística y vamos a resolver este problema de manera práctica, ¿no? Se ha realizado una encuesta a un grupo de 20 personas acerca del número de veces que acuden a una sala de cine a lo largo de un mes, obteniendo los resultados siguientes, ¿no? Me solicita que agrupe los datos en una tabla de frecuencias, represente los datos en un diagrama de barras, que hay la moda, la mediana, la media y el primer cuartil. Calcular la varianza y la desviación típica. Bueno, vamos a empezar a trabajar y vamos a trabajar con una lista de datos en bruto. Acá yo voy a poder hacer esa lista de datos en bruto. Recordemos que en una lista van a ir separados entre llaves, separados por coma, los elementos de la lista. Entonces 4, 2, 6, 8, 3, 4, 3, 5, 7, 1, 3, 4, 5, 7, 2, 2, 1, 3, 4 y 5. Ahí tenemos todos los datos de esa lista, que es una lista de datos en bruto. Y vamos a, me dice agrupa los datos en una tabla de frecuencias y luego que los represente en un diagrama de barras. Bueno, entonces tenemos ahí esos datos y yo voy a utilizar el comando frecuencia para que me calcule la frecuencia de esos datos en bruto, la frecuencia de la lista 1. Lo que hace este comando es obtener las veces que se repite un determinado dato, ordenándolo de menor a mayor, ¿sí? Entonces acá yo lo que voy a hacer para tener esa orientación, yo voy a utilizar el comando ordena. Ordena lista. Voy a ordenar la lista 1. Me ordena la lista 1, ¿sí? Así, de esa forma vemos que el número 1 se repite 2 veces, que el número 2 se repite 3 veces, y esa es la frecuencia, ¿sí? Y ahora voy a aplicar el comando único a la lista 3, a la lista que he creado. Este comando lo que me hace es eliminar las repeticiones que tengo acá, y ya tengo mi lista de datos, que sería el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 8, esos son los números, ¿sí? Las veces que acuden a una sala de cine, y estas son las frecuencias en la lista de frecuencias. Entonces acá la voy a renombrar y voy a poner lista de frecuencias. Le voy a poner LF, lista de frecuencias, LF. Y acá lista de datos. Voy a renombrar y le voy a poner LD, lista de datos. Lista de datos, lista de frecuencias. Lo otro que hice es solamente para ordenarlos, y esta es la lista de datos en bruto que tengo. ¿Para qué hago esto? Para luego organizar estos datos en una tabla, como me pide acá. Los datos en una tabla de frecuencia. Agrupar los datos en una tabla de frecuencia. Entonces yo voy a ir a la vista hoja de cálculo y voy a poder acá hacer mi tabla de frecuencias, que acá puedo poner número de veces que acuden a una sala de cine. A una sala de cine. Número de veces que acuden a una sala de cine.
Esa es mi primera. Y acá la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Entonces lo que voy a hacer es acá voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cantidad de veces que yo quiera. En este caso es una vez, que es la lista de datos. Entonces yo voy a poner aquí es igual al elemento, disculpen, voy a utilizar la barra de fórmula, es el elemento de la lista LDatos en la posición 1. Voy a copiar esto, voy a darle enter, vean que acá me toma el 1. Si yo estiro la lista y puedo ir cambiando la fórmula, acá 2 en la posición 2, acá en la posición 3, acá en la posición 4, en la posición 5, en la posición 6, y bueno, voy a seguir estirando la lista porque necesito hasta la posición 8. Esta es la posición 7 y por último la posición 8. Voy a centrar esto. Tengo mi lista de datos y ahora la lista de frecuencias. La lista de frecuencias va a ser esta lista de frecuencias de la misma manera, pero lo que voy a hacer es copiar la fórmula acá al costado y cambiarle acá ese elemento, lista de datos no, sino lista de frecuencias, en la posición 1. Ahí me marca el 2 que está acá, lista de frecuencias en la posición 1. Estiro mi lista y voy cambiando en la frecuencia, en la posición 2, en la posición 3. Podría haberlo ingresado manualmente, pero ahí ya estoy aprendiendo a poder tomar datos de una lista y poder trabajarlos en la vista hoja de cálculo. En la posición 7 y en la posición 8. Voy a acomodar mis frecuencias. Veamos que coincide. Tengo lista de frecuencias 2, 3, 4, 4, 3, 1, 2, 1. Ya tengo mis dos agrupados los datos en una tabla de frecuencias. Ya tengo una tabla de frecuencia. Ahora me pide que represente los datos en un diagrama de barras. ¿Sí? Entonces voy a utilizar el comando barras. Voy a dejar esto acá. Voy a utilizar el comando barras para realizar una gráfica de barras. Y voy a utilizar acá el comando que me establece lista de datos, lista de frecuencia, ancho de barras. La lista de datos la tenemos ahí, que se llama LDatos. La lista de frecuencias la tenemos, que se llama lista de frecuencias. Y el ancho de barra, si yo dejo en 1, ahí pueden ver la barra, todas las barras están pegadas como un histograma. Voy a sacar acá el ancho de barra en 0, por ejemplo, 0.7. Ahí vemos que las barras se muestran un poquito más separadas. Podría ser 0.8, todo depende de la separación que yo quiera darles. Le voy a dar un 0.7 que me parece que es adecuado, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mi representación de este 14 es el área de todas las barras. Entonces vamos a dejar la etiqueta no visible.
y ahí es representado en un diagrama de barras, en un gráfico de barras. Acá vamos a ir a las propiedades de la vista gráfica, y bueno, como no necesito los ejes, la dirección negativa de los ejes no lo necesito, lo mismo para solo la dirección positiva del eje X, y voy a acomodar mi gráfico de barras donde yo puedo tomar acá en el eje X, puedo tomar en la etiqueta, puedo poner ahí que sería días, y acá en el eje Y puedo tomar y poner en la etiqueta veces que hace así. Y eso me muestra la representación esta en un gráfico de barras, ¿sí? También me pide que represente los datos en diagrama de barra. Hallar la moda, la mediana, la media y el primer cuartil. Entonces vamos a hallar la moda. El comando moda me solicita una lista de números, y la lista de números es la lista que yo voy a tomar ahí, que es esta lista de números. En el caso de esta, nuestra lista de frecuencias, ¿sí? Que va a ser lista de frecuencias. Y ahí me dice que la moda es el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea, es polimodal esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 1 se repite, el 2 también se repite, el 3 también se repite una determinada cantidad de veces, y el 4 también, ¿sí? Se repite la mayor cantidad de veces que se repite el 1, el 2, el 3 y el 4 acá en la frecuencia, ¿sí? El 4 se repite 2 veces, ¿sí? El 1 se repite 2 veces y el 3 se repite 2 veces. Por eso me dice que la moda es 1, 2 y 3, 4. Es una serie polimodal. Y vamos a calcular la mediana. La mediana puede ser una lista de datos en brutos, que podría ser toda esta lista que empezamos acá, o podría ser una lista de números y una lista de frecuencias. Voy a utilizar lista de números y lista de frecuencias. Acá son las listas de datos, y la lista de frecuencias es la lista de frecuencias que yo tengo ahí. La mediana en este caso es 4. Ahora, para hallar la moda, la media aritmética, la media puedo también tomarla de una lista de datos en bruto o de una lista de números y lista de frecuencias. Yo voy a utilizar esa lista de datos y lista de frecuencias. Doy enter y me da el promedio o media aritmética de esa lista de datos, 3.95. Y vamos a calcular la varianza, el primer cuartil 1 de la lista de datos en bruto. Acá me pide la lista de datos en bruto, pero también puedo hacer cuartil 1, lista de números, lista de frecuencia, lista de datos, que es mi lista de números, y la lista de frecuencias, que es lista de frecuencias. Doy enter y me da que el cuartil 1 es 2.5. Voy a calcular la varianza, la desviación típica. La varianza me pide una lista de números, que es la lista de datos que yo tengo, y la lista de frecuencias, que es la lista de frecuencias, ¿sí? Doy enter y me da que la varianza es 3.75.
Y como sabemos, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el comando para calcular raíz cuadrada es sqrt de ese número e, que es la varianza, la varianza que yo he calculado. Entonces, ahí me da la desviación típica. Con eso hemos calculado todo lo que nos solicita. Ahora vamos a ir a la vista hoja de cálculo y vamos a completar los datos. Acá voy a poner me pide la moda, voy a poner moda, y acá voy a poner el valor de la moda, que tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces lo voy a poner con varios valores, ¿no? Entonces, como tenemos en la lista 2, entonces vamos a hacer el elemento de la lista 2 en la posición 1. Damos enter, pero también se cumple, tengo 4 modas. Entonces acá voy a cambiar elemento de la lista 2 en la posición 2, elemento de la lista 2 en la posición 3 y elemento de la lista 2 en la posición 4. Esas son las modas que yo tengo. Acá la mediana, la hemos calculado y es esta. La mediana es el número b. Entonces acá vamos a poner que es igual a b. Y la toma el valor de b y lo distribuye ahí. Acá vamos a calcular la media aritmética o promedio. El promedio lo tenemos calculado, tenemos que es el c. Entonces vamos a decir que es igual a c. Y también tenemos que podemos calcular la varianza. La varianza va a ser igual, lo tenemos acá, es el número e. Igual a e. Y la desviación estándar o desviación típica que es igual, acá tengo a f, a la raíz cuadrada de la varianza, es igual a f. De esa manera tenemos todos los datos que podemos seleccionar y hacer una hoja, una tabla. En este caso no me calcula porque yo tengo acá valores vacíos, ¿no? Pero podría hacer una tabla de esto. Ahí sí me va a calcular la tabla, me va a mostrar ahí, ¿sí? De esta manera hemos dado respuesta a esa actividad y hicimos un recorrido por las herramientas y comandos que utiliza GeoGebra para representar datos estadísticos.